En este video vamos a resolver este sistema de ecuaciones de orden 3×3 haciendo uso del método de Gauss-Jordan o operaciones elementales de filas y columnas. Lo primero que se debe hacer es colocar este sistema de ecuaciones como en forma de una matriz aumentada. Lo hacemos de la siguiente forma. Aquí podríamos abrir paréntesis o corchete, no hay problema con el signo de agrupación que vamos a ocupar. En la primera columna vamos a poner las columnas de las X. Eso es algo importante a recordar. Siempre fíjese que esté X, Y, Z en ese orden, las tres ecuaciones. Entonces, si nos fijamos, pues X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. Entonces estamos bien. Tomamos la primera columna, que es la de las X, y sería 6, 9 y 10. Solamente tomamos sus coeficientes. Luego tomamos los coeficientes de Z, que es 3, -1 y 5, y posteriormente, perdón, aquí serían los coeficientes de y luego los coeficientes de z, que sería 2, 4, 3. Y se llama matriz aumentada porque vamos a agregar una nueva columna, que sería la columna 12, 37 y 21. Recordando que esta es la columna, perdón, esta es la columna de los términos independientes que se encuentran acá, 12, 37 y 21. Ahora, mediante operaciones elementales de filas y columnas, nosotros debemos transformar el sistema de orden 3×3 del lado izquierdo a la matriz identidad. La matriz escalonada bueno, donde su columna principal, donde su diagonal principal, perdón, son unos y arriba son ceros y abajo son ceros. Por eso se llama matriz triangular y también la matriz identidad 1, 1, 1. Aquí bueno, podríamos pensar de qué forma yo podría convertir, porque siempre empezamos desde este número de acá. Siempre empezamos en este orden. Primero esa posición, debemos transformarla a cero, luego esta posición transformarla a cero, luego esta posición a cero, y luego esta a 1, y así ya en ese como pequeño orden se nos va haciendo mucho más fácil ir trabajando. Entonces yo lo que quiero es transformar esta posición a, a 1, perdón, a cero, porque recordamos la matriz de identidad, aquí hay un cero. ¿De qué manera yo podría convertir esto en cero? Bueno, podríamos pensar restar alguna de las filas superiores. Por ejemplo, si a la fila 3 le resto la fila 2, pues aquí me quedaría 10 menos 9, pero 10 menos 9 no es cero. Y podríamos pensar 10 menos 6, pues tampoco es cero, es 4. Entonces, en este caso haríamos uso de fracciones, pensándolo de la siguiente forma. A la fila 3 le puedo restar. Aquí vamos a poner fila 1. Y vamos a multiplicar por una fracción a la fila 1. Y esta va a ser mi nueva fila 3. Entonces, aquí podríamos pensar, ¿de qué manera yo puedo convertir este 6 a un 10? Porque por eso elegí la fila 1. Pensemos de qué manera podemos convertir este 6 a un 10. Si a 6 yo lo divido entre 3, me va a dar 2. Y si lo multiplico por 5, me va a dar 10 justamente. Vean, repito. Yo lo que estoy pensando es cómo transformar este 10 a cero. Entonces vengo e identifico que tengo un 6. Ese 6 lo puedo convertir en 2, dividiendo entre 3. Y ese 2 que acabamos de obtener lo puedo convertir a 10 multiplicando por 5. De ahí sale la fracción 5 tercios. Entonces, y esta sería mi nueva fila 3. No hay problema con los demás elementos. De poco a poco lo vamos a ir transformando. Pero ahorita solo quiero que esa posición se haga cero. Entonces aquí me quedaría 6, 3, 2, recordando que la fila 1 y 2 no van a ser modificadas, entonces solamente se bajan tal cual. 6, 9 menos 1 y aquí 4 y aquí 37. Luego, veamos, podemos hacer uso de la calculadora, aquí la tendríamos, y dice, fila 3, en la fila 3 hay 10, a ese 10 dice que le debo restar 5 tercios de la fila 1. En este caso, en la fila 1, en esta columna, lo que hay es un 6. Damos Enter y justamente da 0. Luego vamos a los siguientes porque es aplicarlo en toda la fila. Pues ahora dice que estoy en 5. Entonces aquí vamos a poner 5. A esto debo restarle 5 tercios. Y esto multiplicado por la fila 1 que es un 3. Y eso también me da 0. Luego aquí sería 3. Debo restarle,
fracción 5 tercios multiplicado por quien está en la fila 1, que es 2. Y eso me da menos 1 tercio. Y luego voy con el 21, porque es en toda la fila. A 21 debo restarle fracción 5 tercios de la fila 1. Y en este caso en la fila 1 hay un 12. Y eso me da 1. Ahora, vean que ya tenemos los primeros ceros de la matriz. Y justamente los que necesito, 0 y 0. Ahora, al menos acá lo que podríamos hacer es que este menos 1 tercio transformarlo en 1. Porque recordemos que lo que estoy buscando es llegar a la matriz identidad. La matriz identidad la voy a escribir acá para que sepamos a qué me estoy refiriendo. Ahí está. Entonces lo que necesito es llegar a esta matriz identidad en el lado izquierdo. Entonces al menos los primeros dos ceros, los ceros de aquí de la tercera fila ya están. Ahora podríamos convertir este menos 1 tercio en 1. Eso es fácil, multiplicando por el recíproco negativo, eso nos daría pues 1. Entonces aquí vamos a decir, vamos a multiplicar a la fila 3 por menos 3, menos 3 por la fila 3 y esta que sea mi nueva fila 3. Venimos y aquí vamos a abrir corchete y en la fila 1 y la fila 2 no han sido modificadas, pues la voy bajando. 6, 3, 2, aquí es 9, menos 1, 4, aquí vamos a hacer la matriz aumentada y sería 12, 37 y aquí este hay que modificarlo. Si nos damos cuenta estoy multiplicando menos 3 por la fila 3. Menos 3 por 0 es 0. Luego otra vez, menos 3 por 0 es 0. Menos 3 por menos 1 tercio, menos por menos es más. 3 por 1 tercio es 1. Y luego sería 1, bueno, menos 3 por 1 sería menos 3. Aquí tendríamos menos 3. Ahora necesito que arriba, bueno, vamos en orden, ¿verdad? Por lo menos el orden me dice que este 9, ahora yo debo convertirlo en 0. Y también este 4 habría que convertirlo en 0. Entonces, voy a empezar con el 9. Si yo quisiera transformar ese 9 a un 0, está un poquito relativamente fácil, en el sentido de que también volveríamos a usar una fracción. Podríamos pensarlo de la siguiente forma. A la fila 2, yo le voy a restar la fila 1, pero a esa, y que esta va a ser mi nueva fila 2. A esta fila 1 hay que hacerle algo para que este 6 se convierta en 9. Pensemos, si yo 6 lo divido entre 2, me da 3. Y si a ese 3 lo multiplico por 3, me da 9. Entonces lo que debo hacer es que a la fila 2 le debo restar 3 medios de la fila 1. Y esa sería mi nueva fila 2. Entonces, lo coloco acá. Veamos, lo ponemos acá. La que va a ser modificada va a ser la fila 2. Significa que la fila 1 y la fila 3 no se van a mover en nada. Aquí sería 6, 3, 2. Hacemos esto. Ponemos 12 y la fila 3 sería 0, 0, 1 y aquí sería menos 3. Y la fila 2 que va a ser modificada. Nuevamente recurrimos a la calculadora y vamos en orden. Aquí dice fila 2. La fila 2, vamos, pongamos esto de esta forma. La fila 2 es 9. Dice que le debo restar una fracción, 3 medios, por la fila 1, que en este caso el que está en la fila 1 es 6 y justamente da 0. Luego con menos 1, vamos en orden. ¿Quién está en la fila 2? Menos 1. Y dice que a eso debo restarle 3 medios de la fila 1. Y en la fila 1 hay un 3. Porque recordemos que es quien está arriba de él, ¿verdad? Y eso me da menos 11 medios. Vamos a poner acá menos 11 medios. Y luego vamos con el 4. Vamos a trabajar con el 4. Aquí sería 4 menos 3 medios multiplicado por la fila 1, que en la fila 1 hay un 2. Y justamente me da 1. Y ahora sería 37 menos fracción 3 medios. Y esto multiplicado por la fila 1, que es 12. Y eso da 19.
Ahora debemos pensar, ¿podríamos transformar este uno en cero? Porque recordemos que según la matriz identidad, aquí es 1, 1, 0, bueno, 1, 1, 1 en la diagonal principal. Y que también es una matriz triangular, puesto que arriba hay ceros y abajo hay ceros. Eso se llama matriz triangular. Podríamos convertir este uno en cero, puesto que abajo tengo uno. Y si nos damos cuenta, si yo hago la operación fila 2 menos la fila 3 y que esta sea mi nueva fila 2, no hay ninguna modificación en la fila 3 y este cero no cambia. Algo importante, cada vez que obtengamos un cero, las siguientes operaciones que hagamos no deben modificar el cero obtenido. Entonces eso es algo muy importante, si no estaríamos comenzando de cero casi, por decirlo de esa forma. Entonces como voy a modificar la fila 2, la fila 3 y la fila 1 se mantienen como están, que sería 6, 3 y 2. Y aquí sería 0, 0, 1. Hacemos la separación, aquí es 12, aquí es menos 3. Y luego, dice acá fila 2 menos fila 3. La fila 2 es 0. Y le resto la fila 3 que es 0, pues me va a dar 0. Lo que dijimos, ¿verdad? La importancia de mantener el 0. En la fila 2 hay menos un medio. Y le resto 0, pues me va a quedar siempre menos, perdón, hay menos 11 medios. Y ese menos 11 medios le resto el 0 de la fila 3, pues me queda como siempre como menos 11 medios. En la fila 2 hay un 1 y en la fila 3 hay un 1. 1 menos 1 es 0. Entonces aquí me quedaría 0. En la fila 2 hay un 19 y en la fila 3 hay un menos 3. Entonces aquí sería 19 menos paréntesis menos 3. Luego sería menos por menos da más y me quedaría 19 más 3 que es 22. Eso hay que comprobarlo, pero sí, 22. Aquí me quedaría 22. Ahora ya se está asemejando a la matriz identidad. Lo único que me haría falta es que este menos 11 medios se convirtiera en 1. Eso es fácil, multiplicamos por el recíproco negativo. Vamos a decir acá que vamos a multiplicar por menos 2 onceavos a la fila 2 y esa que sea mi nueva fila 2. Como la que estoy modificando es la fila 2, la fila 1 y 3 no se mueven, entonces sería 6, 3, 2. Aquí sería 12, aquí sería menos 3, aquí sería 0, 0, 1 y cerramos. Y operamos. 0 por menos 2 onceavos es 0. Menos 11 medios por menos 2 onceavos, menos por menos da más, y eso al multiplicar 11 medios por 2 onceavos es 1. 0 por menos 2 onceavos es 0, y aquí nos detenemos, sería más por menos es menos. 22 entre 11 es 2, por 2 es 4. Esto nos tendría que dar menos 4. Por supuesto lo podríamos comprobar en la calculadora, pues si tendríamos duda, ¿verdad? Sería 22 por menos fracción 2 onceavos. Y justamente da menos 4. Ahora ya solamente nos queda transformar la primera fila a 1, 0, 0. Como ya tenemos la fila 1 y la fila 2 convertidas a ceros y unos, se nos hace sencillo, puesto que ahora solamente sería de operar a la fila 1, por ejemplo, con la fila 2 y justamente nos alterarían los ceros de acá. Entonces, aquí yo podría empezar trabajando eso, fila 1 con fila 2. A la fila 1 le voy a restar. Como el único que puedo modificar es el 1 que está acá, entonces le voy a restar 3 veces la fila 2 y que esto sea mi nueva fila 1. ¿Por qué elegí 3 veces la fila 2? Porque lo que necesito eliminar es el 3, convertirlo en 0. Entonces si yo vengo y multiplico 1 por 3 es 3, menos 3 justamente da 0. Vamos a irnos a la parte superior, a continuar esto acá arriba, y a mí me estaría quedando. Como la que voy a modificar es la fila 1 y 3, perdón, la fila 1, perdón, la 2 y la 3 no se van a modificar. Esto siempre sería 0, 1, 0. Luego aquí sería 0, 0, 1. Luego acá es menos 4 y aquí es menos 3. Y arriba me estaría quedando. Vamos a ver, esto quedó mal. Arriba me estaría quedando. Dice fila 2 menos 3 veces la fila. Fila 1, perdón, menos 3 veces la fila 2.
En la fila 1 hay un 6. En la fila 2 hay 0. Sería 6 menos 3 por 0. Menos 3 por 0 es 0. Y 6 menos 0, pues me queda justamente 6. Voy al siguiente, es 3. Abajo hay un 1. Sería 3 menos 3 por 1. Menos 3 por 1 es menos 3. Y 3 menos 3 justamente da 0. Luego voy acá, es 2. A 2 le debo restar menos 3 por 0. Menos 3 por 0 es 0. Y 2 menos 0 es 2. Y luego voy acá, con el 12. En la fila 1 tengo un 12. Veamos, saquemos la calculadora. En la fila 1 tengo un 12. Y le debo restar 3 veces lo que hay en la fila 2, que es menos 4. Y esto da 24. Luego podríamos transformar este 2 a un 0 usando la fila 3. Y haciendo la misma idea, podríamos decir que a la fila 1 le vamos a restar 2 veces la fila 3 y que esta sea mi nueva fila 1. Entonces aquí me estaría quedando. Como la fila 1 es la que vamos a modificar, esto es 0, 1, 0, 0, 0, 1. Aquí tengo menos 4, aquí tengo menos 3. Y arriba en la fila 1 me estaría quedando. Fila 1 hay un 6. En la fila 3 es 0. Menos 2 por 0 es 0. 6 menos 0, 6. En la siguiente, fila 1 es 0. Menos 2 veces la fila 3, que también es 0. 0 menos 0, 0. Fila 1 hay un 2. En la fila 3 hay un 1. Menos 2 por 1, menos 2. A 2 le quito 2, 0. Y aquí, bueno, podríamos sacar la calculadora. Veamos. En la fila 2, perdón, en la fila 1 hay un 24. Y le debo restar 2 veces lo que hay en la fila 3, que es menos 3. Esto nos da 30. Y lo último que me estaría quedando, o lo que me faltaría, es que a este 6 yo lo debo transformar en 1. Si nos vemos la matriz de identidad, pues el primer elemento de la primera fila es un 1. Entonces, para transformar este 6 a un 1, lo que podríamos hacer es multiplicar por un sexto, por el recíproco. Entonces aquí vamos a multiplicar por un sexto a la fila 1. Y esta va a ser mi nueva fila 1. Y vamos a poner esto acá. Vamos a ver, hagámoslo mejor. Ahí está. Y la fila 1, 2 y 3 no van a ser modificadas. Esto sería 0, 1, 0, 0, 0, 1. Aquí sería menos 4, menos 3. Y aquí me estaría quedando un sexto por 6 es 1. Un sexto por 0, 0. Un sexto por 0 es 0. Y un sexto por 30 es 5. Muy bien. Una vez que en el lado izquierdo tenemos a la matriz de identidad, los elementos que quedan en el lado derecho son los valores de x, y, z. Entonces yo podría decir que como solución x es igual a 5, y es igual a menos 4 y z es igual a menos 3. Y posteriormente esto lo podríamos comprobar. ¿Cómo se comprueba? Lo podríamos comprobar sustituyendo en la ecuación original, la ecuación que está acá arriba. Y estos valores de x, y, z deben satisfacer a las tres ecuaciones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 6 por x, 6 que equivale 5, más 3, veamos que hice más 3. A esto debemos multiplicarlo por y, que es menos 4. Y a esto debemos sumarle 2 veces z, que z es menos 3. Y en teoría, al dar igual, debería dar 12, justamente. Luego dice 9 por x, pero x vale 5. Menos z, que es menos 4. Y a esto debemos sumarle 4 veces el valor. Aquí sería 9 por x, que vale 5, menos 4 por y, que vale menos 4, más 4 por z, que z vale menos 3. Damos enter y justamente da 37. Y sustituimos en la última ecuación. Aquí sería 10 por x, pero x vale 5. Más 5 por y, pero y vale menos 4. Más 3 por z, pero z vale menos 3. Nos debería dar 21, justamente da 21.
Entonces ahí tendríamos que justamente esos son los valores de x, y, z que satisfacen esta ecuación de acá.